Buenas noches, mi nombre es Santiago Gamero Huerta, somos el grupo de rotación 4822 a cargo del doctor Félix Canencia. El día de hoy pues le estaremos mostrando los artículos correspondientes a enfermedad pélvica inflamatoria. El artículo que escogí se llama Uso de la sonoterapia en pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica aguda en etapa 3. Siguiente. Se realizó pues un estudio observacional longitudinal prospectivo en el cual se determinó pues la evolución de los pacientes con diagnóstico de acceso tubárico ingresadas pues en el servicio de ginecología del Hospital Dr. Luis Díaz Soto. Se realizó una selección aleatoria de muestras, aproximadamente 63 casos, que se confirmaron pues o se dividieron en dos grupos. El grupo uno con 31 pacientes que se les administró sonoterapia, mientras que el grupo 2 con 32 pacientes igualmente a los cuales no se les administró el tratamiento. Todo esto con el objetivo de determinar la evolución de los pacientes con acceso tubárico tratados con sonoterapia asociada también al tratamiento convencional. Siguiente. Según la edad de los participantes, el 6% tenían entre 15 y 18 años, el 17% eran mayores a 25 años y el 76% estaban entre los 19 y 25 años. Según los resultados de eritrosedimentación, pues a los 7 días de tratamiento, las cifras pues, se mantenieron elevadas en el 41% de los pacientes del grupo uno y en el 75% de los pacientes del grupo 2, de los cuales estos no se les administró sonoterapia. Siguiente. Según la escala numérica del dolor aplicada en los pacientes tratados con sonoterapia, tenían un dolor pélvico a los 7 días evaluado entre 1 a 5 en un 25% y con una evaluación en esta misma escala de 6 a 10 en un 9,6%. Y los pacientes en el grupo 2, los porcentajes fueron de 43% y 9,3% respectivamente. Siguiente. En los primeros 7 días, pues se encontró una tumoración presente en casi la totalidad de los pacientes en ambos grupos, pero al mes pues se constató en un 38% de los pacientes del grupo uno y en un 65% de los pacientes del grupo 2. A los 2 meses se hizo un seguimiento y se verificó estaban presentes en un 25% de los pacientes del grupo uno y en un 34% de los pacientes en el grupo 2. Siguiente. Discusión. En cuanto pues a la presencia de dolor pélvico, se encontró que los pacientes que tenían sonoterapia, este síntoma pues desapareció a los 7 días en un 64% de los pacientes, mientras que en el grupo 2 se redujo o hubo una disminución de un 46%. También con respecto pues a la ultrasonografía, pues esto es un método útil para el diagnóstico de los accesos tubo-ováricos y también constituye pues un elemento especialmente esencial tanto en el seguimiento también en la evaluación de este mismo. En este estudio, pues se encontró que a los 7 días de tratamiento, pues existió pues una poca variación en la disminución de las tumoraciones en ambos grupos, más sin embargo, pues al mes se obtuvo una buena reducción de casi la mitad de las tumoraciones en un 66% de los pacientes del grupo uno y en un 34% de los pacientes del grupo 2. Siguiente. En conclusión, las pacientes tratadas con sonoterapia pues tuvieron una reducción de la masa pélvica y una remisión más rápida de los cuadros clínicos en comparación con las pacientes que no recibieron esta alternativa. Siguiente. Por último, le dejo la bibliografía y lo dejo también con mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Sotelo y el día de hoy voy a hablar sobre VIH, sífilis y enfermedad inflamatoria pélvica. Este fue un artículo publicado en el 2020 y pues va a ser basado a la enfermedad pélvica inflamatoria y a sus causas. Siguiente. Bueno, como introducción tenemos que la enfermedad inflamatoria pélvica a menudo puede ser una complicación de una cervicitis que pudo ser no tratada o subtratada. Puede también construir una condición que coloca en riesgo el estilo de vida de la paciente. Además de eso, que entre una de las complicaciones o una de las causas
es producida por la sífilis. Las tasas de screening para sífilis en mujeres quienes han sido diagnosticadas con enfermedad inflamatoria pélvica han sido poco estudiadas, pero en un estudio previo realizado reveló que la sífilis es una de las causas más comunes en un 31%. Siguiente. Entonces, como objetivo tenemos que medir el estudio tuvo como objetivo medir las tasas de detención de VIH y sífilis en adolescentes a quienes fueron diagnosticadas con enfermedad inflamatoria pélvica en ciertos hospitales infantiles e identificar también las características del paciente asociadas al VIH. Los métodos utilizados, se realizó un estudio de corte retrospectivo utilizando el Sistema de Información de Salud Pediátrica de entre el año en enero de 2010 a enero de 2015. Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Institucional respectivo. Siguiente. Bueno, en cuanto a sus resultados, tenemos que entre 2010 y 2015 hubieron 10.698 casos de enfermedad inflamatoria pélvica que cumplieron los criterios de inclusión. La edad media fue de 16 años. La mayoría de las adolescentes que fueron diagnosticadas con esta patología estaban aseguradas públicamente, pues el 70%, aproximadamente la mitad, eran afroamericanas no hispanas en el 54.2%. En mayor proporción de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica fueron diagnosticados en hospitales mayores de segundo o tercer nivel en el 69.2%, y más un tercio de estas pacientes pues tuvieron un ingreso hospitalario. De las 10.698 pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, el 22% se sometieron a una prueba de VIH, y el 27.7% se sometieron a atención de sífilis. Y el 18.4% de todas las pacientes también estuvieron en ambas pruebas, o sea, se hicieron tanto detención de VIH como de sífilis. Durante este periodo de estudio, en los hospitales variaron unas tasas de detención de VIH. Variaron entre 2.6% al 60.4%, y en algunos otros hospitales fue entre 2.9% y el 62.2% para sífilis. Las tasas de detención fueron controladas por cada hospital. Siguiente. Entonces, como discusión, tenemos que este fue un estudio multicéntrico donde hubiese casi 11.000 adolescentes que fueron diagnosticadas con la enfermedad inflamatoria pélvica. Este estudio fue realizado en 48 hospitales pediátricos, los cuales hallaron bajas tasas de detención de VIH y sífilis, a pesar de que tienen mayor riesgo porque son adolescentes, y en esa etapa es donde más se tienen pues pocos cuidados en cuanto a las relaciones sexuales, pero la tasa fue bastante baja en comparación pues con las tasas de adultos. Siguiente. Entonces, como conclusión, tenemos que los hallazgos de este estudio revelaron tasas bajas de detención para VIH y sífilis entre estas adolescentes, en cuales la edad promedio fue de 16 años. Estos resultados revelan de que podemos mejorar esas tasas de cifrado para tanto para sífilis como VIH, porque muchas veces puede ser de que estén pasando desapercibidas, o en otros casos es que sí se esté controlando de manera adecuada, que la patología se mantenga estándar y no estén aumentando su nivel. Asociado a esto, tenemos que tener en cuenta de que la sífilis es una de las causas de inflamación, de enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, como tal, es necesario que se haga un tamizaje de ella en estas adolescentes, en estas etapas. Siguiente. Aquí está la bibliografía utilizada. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de un caso donde hay una enfermedad pélvica inflamatoria y como complicación de una apendicitis aguda. Entonces, como bien sabemos, la apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal y pues es una de las principales condiciones de manejo quirúrgico en el servicio urgente. La incidencia de la apendicitis está entre los 7 años a los 35 años de edad, con una mortalidad de al menos el 1%. Las complicaciones más frecuentes en estos casos siempre son después de apendicectomía, es una infección del sitio en la herida, o desquicencia o evisceración. Cuando se presenta la infección pélvica, la cual es muy rara, esto lo que va a hacer es tener ciertas consecuencias anatómicas y fisiológicas en el aparato reproductor femenino. Entonces, bueno, esto es una paciente de 14 años de edad que ella ingresó al servicio de urgencias con un cuadro de dolor de 3 días. Este era un dolor de severa intensidad que era en hipogástrico y se irradiaba a fosa ilíaca. Ella presentaba náuseas, vómitos y deposiciones diarreicas. No tenía ni fiebre ni sangrado. Antes, como antecedente quirúrgico, pues tenía la apendicectomía hace 18 días. Entonces, ella recibió tratamiento con clindamicina y gentamicina. En el anamnesis negó vida sexual, abuso o antecedentes familiares. Y la última menstruación es 4 semanas antes. Entonces, al examen físico, pues no tuvo ninguna apariencia tóxica. Ella tenía la presión en 110/70, 90, 89 latidos por minuto, 18 respiraciones, 16 respiraciones por minuto, saturación de 98. O sea, prácticamente es como aparentemente normal. El abdomen blando, la cicatrización de la herida de la apendicectomía, no tenía tensión, peristalsis no, presente. Lo que tenía era un dolor a la palpación en el hipogastro y en las fosas ilíacas. Esto no tenía síntomas de irritabilidad y al momento del examen ginecológico pues tenía el himen intacto y el resto fue normal. El hemograma no normal, lo que presentaba era una proteína C reactiva. Entonces, debido a que pues tenía como se sospechó de una infección del sitio operatorio, se solicitó una tomografía contrastada de abdomen. ¿Y qué mostró esta? Pues, esta lo que mostró fue como el ovario izquierdo, un tamaño aumentado, tenía hidrosalpinx. Entonces, esto se relacionó con la cirugía abdominal que ya tuvo y se le indicó ceftriaxona y clindamicina. A las 48 horas de tratamiento, ella presentó fiebre, taquicardia, aumento del dolor y aumento del lactato sérico. Entonces, ahí en ese caso se le modificó la antibiótico-terapia y, y pasó a ampisulfa. Entonces, después, y pipetazo, piperacilina tazobactam. Y ahí como se llevó a la paroscopia y pues encontraron un absceso tubárico en la trompa izquierda y el lado derecho estaba normal. A los 4 días en intrahospitalario, pues ella presentó en el momento de hacer la ecografía, tenía líquidos alrededor de la trompa de falopio derecha y estaba engrosada pues en relación con la enfermedad inflamatoria pélvica y pues se creía que tenía un probable absceso residual. Entonces ella le volvieron a hacer una laparotomía mediana donde la trompa falopio derecho estaba edematizada, tenía fimbria libre y el ovario derecho estaba sano. Entonces lo que hicieron fue un lavado y preservación del anexo. Después de 5 días de tratamiento,
se ordenó, después de 5 días de tratamiento, pues se ordenó eh, la salida. Entonces, pues, la enfermedad pélvica inflamatoria es una condición que con mayor incidencia, más que todo en mujeres en edad reproductiva y en adolescentes con dolor pélvico, la incidencia es de al menos un 9.2%. Entonces, la frecuencia de un absceso tubárico es de un 36 y tiene es bastante impactante, tiene un impacto elevado en cuanto a la salud reproductiva. Lo más frecuente es que la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis, pues, que son los que consideran de enfermedades de transmisión sexual, sean los causantes de una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero teniendo en cuenta de que esta es una paciente que no tiene vida sexual activa, hay que buscar, se asoció la causa de esta patología secundario a una apendicitis perforada. Entonces, se cree que aparte del mecanismo de contigüidad que vaya desde el endometrio hasta las estructuras adyacentes, esta se puede diseminar a partir por vía hematógena o por translocación bacteriana. Entonces, a pesar de la baja procedencia, aquí en este caso de la vida sexual, pues se ha tenido en cuenta de que la enfermedad inflamatoria pélvica tiene mucha prevalencia en cuanto a malformaciones urogenitales que son generadas por esta patología, y ya sea como una manifestación inicial o como una complicación de esta. Entonces, en este caso, se puede concluir de que una enfermedad pélvica inflamatoria, pues a pesar de ser una etiología poco frecuente en este caso, entonces debe ser considerada entre los diagnósticos diferenciales de un dolor pélvico en una población adolescente sin vida sexual activa, que pues, o sea, no vamos a tener en cuenta la vida historial de esta paciente, que además ya ha tenido antecedentes quirúrgicos. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que es la presentación de los artículos, pues hoy le vengo a traer uno titulado El síndrome de Fitzhugh-Curtis, una complicación poco estudiada en la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, primeramente, pues este artículo nos dice que la enfermedad pélvica inflamatoria es casi imposible no hablar de lo que es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que esta más que todo es una patología que afecta principalmente a aquellas mujeres en etapa de edad fértil y afecta a los órganos genitales superiores como el cuello uterino, el útero y las trompas de falopio e incluso el ovario también, lo que puede causar en estas mujeres cervicitis, endometritis, salpingitis o oforitis. Aunque se dice que por primera vez que en la década de 1930 se creía que la Neisseria gonorrhoeae era el único microorganismo que es responsable de esta enfermedad, pero ahora se sabe que existen múltiples microorganismos que pueden generar dicha enfermedad, siendo la principal la clamidia. Sin embargo, se ha demostrado en bastantes estudios que estos agentes solo se encuentran en menos del 50% de todos los casos de las personas o de las mujeres en este caso que presentan una enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, pues se realizó un estudio donde se recopilaron y seleccionaron artículos relevantes que, que cumplían con los criterios de inclusión para este estudio, que estos criterios eran que
serían publicados entre 2005 y 2020 para identificar en estos 28 artículos y 10 de estos que requerían o tenían los requisitos establecidos para dicho estudio, que en este caso era el síndrome de Fitzhugh-Curtis en la enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente. Bueno, ya pasando los resultados de este artículo, pues se descubrió por primera vez que se habló de este síndrome en 1934 como una peritonitis causada únicamente por lo que es por una bacteria, por un gonococo como tal. Pero esta se sabe que puede ser causada por varias bacterias del tracto genital superior y pues se manifiesta en diferentes fases, ya es una fase aguda en la que puede producir inflamación local y el sudado, y la fase crónica, que estas se presentan con adherencias en cuerda de violín y pueden estar en las superficies hepáticas y en las paredes abdominales. Lo que confirma el diagnóstico durante esta fase aguda son los fluidos perianales que pueden ser diseminados y que contienen gérmenes, y que estos también pueden estar localizados en todos los órganos abdominopélvicos. Siguiente. Ya en la discusión, pues se discutió que este síndrome era una complicación que afectaba alrededor del 14% de todas las pacientes que eran diagnosticadas con enfermedad pélvica inflamatoria y que podían presentarse como una presentación atípica en aquellas pacientes que tenían esa enfermedad pélvica inflamatoria subclínica. Y los síntomas en su fase crónica incluían el dolor abdominal no agudo en hipocondrio derecho, que podía ser confundido con una patología colecistítica o de cualquier patología de la vesícula. Y que las adherencias en cuerda de violín son un hallazgo que confirmaba el diagnóstico y se podían encontrar durante las revisiones completas en una cirugía abdominopélvica, en cuyo caso era recomendable realizar una lisis para correlacionar la clínica de las pacientes. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, en este estudio se concluyó que era importante considerar este síndrome en el diagnóstico diferencial de las pacientes que tenían un dolor en hipocondrio derecho, aunque sea una condición bastante infrecuente, y pues que las adherencias que en cuerda de violín se presentaban entre el hígado y la pared abdominal eran un hallazgo característico que confirmaba el diagnóstico de este síndrome, a pesar de todas los artículos ya descritos anteriormente. Pues sabíamos que ya esto era una condición bastante familiarizada con lo que era la enfermedad pélvica inflamatoria. Ya, muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches, mi nombre es Yairi Vanessa Muñoz Rentería. En el día de hoy vamos a revisar el artículo que se llama Comportamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica aguda en la atención primaria de salud en Matanzas 2017-2018. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la introducción a la enfermedad pélvica inflamatoria, él es un síndrome clínico frecuente. Él es caracterizado por infecciones del tracto genital superior. Generalmente es un resultado de una infección ascendente que va desde el endocervix con gran variabilidad en su forma de presentación, desde formas clínicas. Prácticamente puede ser asintomática en muchos casos hasta cuadros más graves de abdomen agudo. Estos pueden en algunos casos llegar hasta la muerte si no se tratan de forma adecuada. En los casos de embarazo, hay dificultad para quedar embarazada debido a las alteraciones anatómicas que se sufren en estos casos. Siguiente diapositiva.
En cuanto al objetivo, fue caracterizar el comportamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica aguda en pacientes atendidas en el policlínico del docente Samuel Fernández del municipio Matanza en el periodo de enero del 2017 a enero del 2018. También tuvieron un objetivo secundario que era evaluar la respuesta clínica de las pacientes luego de administrarle una serie de medicamentos que vamos a ver más adelante, así como mirar su escala analógica del dolor y la evolución que estas pacientes iban teniendo a lo largo del tiempo. También se evaluó cada una de sus situaciones, como si venían de pueblos, si venían de la o ruralidad, si estaban en la ciudad como tal, si eran el grado de escolaridad, entre otras variables. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento tenemos los métodos y materiales que se usaron para este estudio. Es un estudio retrospectivo, longitudinal, prospectivo. Se hizo en pacientes que estaban diagnosticadas con enfermedad pélvica inflamatoria entre leve y moderada y que requerían un tratamiento ambulatorio. Se atendieron 87 pacientes con dolor pélvico agudo y de esas, algunas se excluyeron porque no cumplían con los criterios, entonces a la final se dejaron 76 pacientes con las que se trabajó con gravedad leve o moderada y su clasificación fue de acuerdo a la clínica y a la ecografía que le salió al momento de la evaluación. Se usaron unas herramientas para hacer todo este estudio y fue la clínica, la ecografía y la escala analógica del dolor, que fue con la que se midió las pacientes cómo iban evolucionando desde el día 3 hasta el día 5. La escala analógica del dolor fue de 1 a 3, se dijo que era leve, y de 4 a 6 era moderado, de 7 a 10 aproximadamente se decía que era un dolor severo. Se realizaron ecografías transvaginal, se le buscaban alteraciones a estas pacientes. La mayoría tenían entre 20 y 49 años aproximadamente. ¿Qué tratamiento le daban a estas pacientes? O antibioticoterapia combinada, ciprofloxacino, acitromicina. Se lo daban cada semana o cada 2 semanas. Estaba metronidazol, antiinflamatorios, estaba piroxicam, supositorios. Estos supositorios se los daban por 7 días aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, a partir de este momento vamos a empezar a ver cada uno de los resultados que se dieron en estas pacientes. Aquí estamos mirando las características clínicas y la intensidad del dolor. La mayoría de las pacientes decían que su dolor era de moderado a severo y que presentaban mucha leucorrea y fiebre como síntomas principales. En esta tabla 1 se muestran las características clínico-gráficas, apreciando predominio en los dolores severos de los síntomas que están asociados, presentes de todas las estas pacientes femeninas. También hubo predominio en los casos de enfermedad pélvica inflamatoria moderada sobre la clasificación de enfermedad pélvica leve, y el grupo de edad predominante fue de 20 a 39 años. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la tabla número 3. En la tabla número 3 tenemos los factores de riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria. En esta, la mayor parte de los casos de las pacientes, se dice que aproximadamente 76% no se encontró nada, y entre las mujeres que presentaron algunos de los síntomas, se vio que hubo manipulación en los genitales, como por ejemplo legrado, colocación de DIU, que fueron los más frecuentes en las pacientes, y que cada uno de estos factores de riesgo que están aquí influía mucho para que las pacientes llegaran a estos cuadros clínicos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la tabla número 4. En la tabla número 4 estamos viendo la escala del dolor, cómo estas pacientes iban reduciendo el dolor a medida que iban ingiriendo el tratamiento, y también voy a decir si respondían o no clínicamente a ese tratamiento, que fue otra respuesta que se evaluó, y finalmente se consideró favorable la respuesta clínica lograda en casi totalidad de estos pacientes tratados con diferentes medicamentos antibióticos, y se constató que la reducción gradual de la intensidad del dolor fue
una mediación corta y que al 10º y 5º día se alcanzó el 98.4, un aproximado de evolución de estas pacientes, lo que es una noticia satisfactoria y que las pacientes sí tuvieron respuestas. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento, pues tenemos la conclusión que se pudo saber que la enfermedad pélvica inflamatoria de leve a moderada resulta una entidad que es frecuente en los servicios de ginecología y que en el periodo que se estudió el dolor pélvico de moderado a severo, las manifestaciones más frecuentes habían sido leucorrea y que la ecografía transvaginal es un medio diagnóstico muy útil para ayudar a las pacientes a visualizar cada una de las anormalidades que tiene y también nos ayuda a seguir la evolución de esta enfermedad con la respuesta al tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí se ve la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Siguiente. Lo dejo con mi próximo compañero. Buenas noches, mi nombre es David Perna Martínez y el día de hoy les voy a hablar sobre el artículo llamado Características de la mujer con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria del Hospital del ICAI, Juan Cabelli. Siguiente, por favor. Introduciendo primero un poco este tema, tenemos que saber que la enfermedad pélvica inflamatoria, siendo una inflamación inducida por la infección del tracto reproductivo superior femenino, en lo que los principales agentes causales ya serían Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis, que puede tener un compromiso que va desde una endometritis hasta una afección del peritoneo pélvico, también teniendo en cuenta de que tienen unos síntomas que son dolor hipogástrico, principalmente dispareunia, flujo vaginal, que puede ser fétido, sangrado vaginal, y otros síntomas que pueden ser también urinarios si llega a haber una infección también vesical por continuidad. En este estudio tenemos de que se tuvo como objetivo determinar las características sociodemográficas, ginecológicas y clínicas de la mujer con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria de las mujeres que acudieron al hospital de ICAI por la enfermedad pélvica inflamatoria en el periodo de junio de 2018 a 2019, para así conocer y poder prevenir las posibles complicaciones que pueden tener. Fue hecho este estudio en este hospital. Siguiente. Con materiales y métodos tenemos de que es una investigación efectiva y simple con una población de 133 mujeres que acudieron al hospital del ICAI en el periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018. Tienen unos criterios de inclusión que fueron los pacientes con diagnóstico de EPI, pacientes atendidos en el hospital con la fecha establecida, que tuvieran historias clínicas completas. Los criterios de exclusión tuvieron pacientes atendidas fuera del periodo de estudio, historias clínicas incompletas. Hay que tener en cuenta de que la población fue de 133 y la muestra fue también de 133, ya que todas las mujeres tenían las historias clínicas completas y cumplían todos los criterios de inclusión. Siguiente. Tenemos técnicas e instrumentos de recolección de datos en los cuales se utilizó el análisis documental, que fue la recopilación de información, análisis de las historias clínicas e informes, recolectando así todos los datos que se requerían para la investigación. El instrumento es la ficha de recolección de datos, la cual fue elaborada por investigadores de campo previamente capacitados. Y además de esto, fue un instrumento validado por expertos en línea. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos, tenemos de que se realizó un ordenamiento y clasificación de variables. Se elaboró una base de datos con la hoja de cálculo Microsoft Excel y se realizó un análisis estadístico con un programa estadístico llamado SPSS versión 22, con el que se realizó un análisis de acuerdo a la naturaleza del estudio. Y los datos fueron presentados en tablas de frecuencias simples y de doble entrada.
Se realizó un análisis de parte descriptiva caracterizando la población en estudio. Siguiente. Aquí entre los hallazgos más comunes tenemos de que la edad entre 18 y 29 años, es decir, puede llevarse una prevalencia mayor en las mujeres que son jóvenes, mujeres que también son bachilleres, que tuvieron educación secundaria y que son amas de casa. También tenemos unas características ginecológicas, que son las fructíparas, el inicio de la vida sexual antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales y tener previa ITS. Otras características clínicas son el dolor hipogástrico, la enfermedad pélvica inflamatoria de tipo 1 también. En esta vamos a encontrarle que vamos a tener una frecuencia en su mayoría, la mayoría de las pacientes han estado bajo tratamiento farmacológico para EPI tipo 1 y han tenido EPI tipo 1 en un 90%. Siguiente. En la discusión tenemos de que la EPI es una patología que puede darse en edad reproductiva. Con las mujeres con infección básica a nivel secundario son las que más presentan enfermedad inflamatoria, junto con la EPI tipo 1. Las mujeres de unión libre es más común el diagnóstico de EPI, como dice la literatura, ya que estas mujeres al tener unión libre, pues no hace falta tampoco de que tengan una sola pareja. También tenemos mujeres con inicio de la vida sexual en la adolescencia, que es una característica común de las mujeres con diagnóstico de EPI, y haber tenido EPIs y también infecciones de transmisión sexual previas aumentan la posibilidad de tener enfermedad pélvica e inflamatoria en estos pacientes. Y se puede demostrar de que el preservativo es un factor protector de las ITS y de la EPI. Tenemos que recordar que la EPI también hace parte de una ITS y el preservativo es un método de barrera que protege contra estas enfermedades. Siguiente. Se pudo concluir, como ya vengo diciendo, de que las características principales encontradas fueron que las mujeres de 19 a 29 años, como amas de casa, que tengan uno o varios hijos, que iniciaron la vida sexual de 18 años, y que tienen de a uno a dos parejas sexuales, y que presentaron flujo vaginal, que tuvieron EPI tipo 1 y recibieron tratamiento farmacológico, quedando así caracterizando de manera correcta qué tipo de pacientes son las que se tratan en el hospital del IPCAE. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Pinedo Pérez y como última ponencia de hoy voy a estar hablando acerca de enfermedad pélvica inflamatoria, análisis retrospectivo, el cual fue un artículo que se publicó en la revista Ginecología y Obstetricia en México en julio de 2017. Y este artículo describe las variables sociodemográficas y clínicas que están relacionadas con los casos de enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes atendidas en el Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia, y explora su relación con la necesidad de cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los antecedentes, mencionan que la enfermedad inflamatoria pélvica es una infección e inflamación del aparato genital superior femenino que puede causar complicaciones a corto y a largo plazo, como una pelviperitonitis, una sepsis, dolor pélvico crónico, un síndrome de adherencia, incluso un embarazo ectópico o una infertilidad tubaria. Su diagnóstico no es muy sencillo y se asocia a factores de riesgo como enfermedad de transmisión sexual, edad joven y bajo nivel socioeconómico, entre otros. Bueno, esta enfermedad representa un problema de salud pública debido a sus altos costos por atención médica, hospitalización y procedimientos quirúrgicos. A pesar de que en las tasas y la gravedad de la enfermedad inflamatoria pélvica han estado disminuyendo en lo que sería Estados Unidos y Europa Occidental, en los países en vía de desarrollo su incidencia y prevalencia siguen siendo difíciles de establecer. Entonces, este estudio describe las variables sociodemográficas y clínicas que están relacionadas con los casos de enfermedad inflamatoria pélvica
en el Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia, entre los años 2013 y 2014. Además de esto, también explora la relación de estas variables con la necesidad de cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a materiales y métodos, el estudio fue un estudio retrospectivo que, como mencioné antes, se realizó entre 2013 y 2014 en pacientes atendidas por cuadros compatibles con una enfermedad inflamatoria pélvica en diferentes servicios médicos, los cuales incluían urgencias, atención ambulatoria y hospitalización. Se incluyeron pacientes con diagnóstico del código en CIE-10 de N70 al N74. Perdón, y se incluyeron pacientes con diagnósticos diferentes a enfermedad inflamatoria pélvica. Los datos se recopilaron de las historias clínicas y se analizaron utilizando varias variables sociodemográficas de antecedentes en cuanto a clínicos, paraclínicos y terapéuticas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados, en el periodo del estudio se atendieron 295 pacientes debido a sospechas de la enfermedad inflamatoria pélvica. 212 casos fueron verdaderos de esta patología que incluyeron todo el estudio. Entonces, la mediana de la edad de las pacientes fue de 28 años con un rango intercuartil de 17 años. El dolor abdominal fue el síntoma más frecuente seguido de los síntomas gastrointestinales. También luego leucorrea, fiebre, síntomas urinarios, dispareunia y sangrado vaginal. El 64.2% de las pacientes se hospitalizaron y el 25.7% se sometió a cirugía. Los diagnósticos diferenciales más comunes fueron la apendicitis aguda, la infección de vías urinarias. Y el estudio proporciona como tal información sobre las características sociodemográficas de las pacientes, incluyendo lo que era la edad, la escolaridad, el estado civil, antecedentes de cirugía abdominal, embarazo, paridad y cesáreas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a discusión y conclusión, los hallazgos en este artículo sugieren que la enfermedad pélvica inflamatoria es una afección común en pacientes adultas independientemente de su historial sexual. Los síntomas ginecológicos pueden no ser frecuentes, pero el dolor abdominal es un síntoma bastante constante. Y las variables más relacionadas con la necesidad de cirugía fueron las comorbilidades activas, los hallazgos ultrasonográficos, la concentración de proteína C reactiva y los leucocitos al ingreso. El estudio, pues, sugiere que el tratamiento ambulatorio al alta a menudo no siguió como tal los parámetros propuestos por las guías internacionales y las medidas paralelas al tratamiento con antibióticos se aplicaron en poca frecuencia. Además, se encontró que la mayoría de las pacientes eran adultas con una mediana de edad de los 28 años y que la mayoría de estas habían iniciado la vida sexual durante la adolescencia, con no más 2 parejas sexuales. El estudio también encontró esa asociación significativa entre los antecedentes de cirugía abdominal y enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en general, los hallazgos se enfatizan en la importancia de considerar la enfermedad pélvica inflamatoria como un diagnóstico diferencial en todas las pacientes con dolor abdominal, independientemente de la ausencia de síntomas ginecológicos o hallazgos ecográficos sugestivos. Y como conclusión, quedó de manifiesto la importancia de la enfermedad inflamatoria pélvica como un diagnóstico diferencial en cualquier paciente femenina en edad fértil con dolor abdominal y la utilidad de los parámetros paraclínicos básicos como una aproximación para determinar la necesidad de cirugía en estas pacientes con cuadros de evolución aguda. Además, es importante recalcar que protocolizar la conducta médica ante pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica en las instituciones de salud, de manera que pueda proporcionarse un tratamiento adecuado e integral que prevea así el riesgo de las complicaciones a corto y a largo plazo en estos pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, esa fue la bibliografía que utilicé y damos por terminado las ponencias de hoy. Muchísimas gracias por la atención.